Buenas tardes, les damos la bienvenida a esta pues ya última mesa de este día, pero mañana este encuentro seguirá y también este fin de semana. Al rato les contamos qué es lo que vamos a seguir charlando y reflexionando, pero en este momento vamos a reflexionar sobre qué implica, digamos, vivir en la frontera, cuáles son las resistencias y las transformaciones del cruce fronterizo, en específico pues a partir de los capítulos de Benny y de Joker, que son dos historias que forman parte de la serie Cuerpos Migrantes, coproducción entre Danza UNAM, Tele UNAM y la Cátedra Gloria Contreras de la UNAM. Y pues estaremos dialogando, una vez que disfrutemos de estos dos capítulos, estaremos dialogando con pues nuestras queridas Erendira Cruz, Laura Vázquez Maggio y Abdel Camargo. Abdel estará de manera remota, entonces pues bueno, lo recibiremos así en presencia también en este espacio que amamos tanto, que es el Salón de Danza de la UNAM. Sean ustedes bienvenidos, que disfruten mucho de esta proyección y nos vemos en un momento para reflexionar sobre ello. Gracias. Sí, les voy a presentar a nuestras invitadas. Empezaré por Erendira Cruz, quien es feminista, pedagoga por la UNAM y practicante de danza. Desde 2013 ha participado en el proyecto Mujeres en Espiral, Sistema de Justicia, Perspectiva de Género y Pedagogías en Resistencia, colaborando en los procesos de sensibilización, formación y producción artística y pedagógica. Erendira colaboró con el proyecto por una Escuela Nacional Preparatoria Libre de Violencias, Dirección General de Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM. Es responsable del Departamento de Pedagogías Críticas y Restaurativas del CIEG UNAM, perteneciente a la Secretaría de Proyectos Estratégicos. Es docente en la Facultad de Filosofía y Letras y estudia la maestría en Pedagogía dentro de la UNAM. Sus principales ejes de estudio son las pedagogías de lo corporal, pedagogías en movimiento, las afectividades y la justicia espacial. Bienvenida, Erendira. Les presento también a Laura Vázquez Maggio, quien es profesora titular A, definitivo de tiempo completo, de la FE de la UNAM, donde imparte cursos, de la Facultad de Economía de la UNAM, donde imparte cursos de desarrollo económico y teoría económica. Es profesora del posgrado de la Facultad de Economía y ha sido profesora en el posgrado de la Facultad de Medicina. Completó sus estudios doctorales en la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Australia. Es licenciada en Economía con mención honorífica por la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigaciones Nivel 1. Su línea de investigación principal es la migración calificada y su proyecto de investigación actual es sobre la migración de clases medias mexicanas profesionistas a los Estados Unidos. Su trabajo ha sido publicado en revistas académicas internacionales y nacionales. Y pues bueno, pueden revisar justamente todas sus publicaciones e investigaciones. Gracias y bienvenida, Laura. Les presento también a Abdel Camargo, quien es catedrático CONACYT, adscrito al Colegio de la Frontera Sur, dentro del grupo de estudios de migración y procesos transfronterizos. Es doctor en Antropología por la UNAM, maestro en Desarrollo Regional por el Colegio de la Frontera Norte y especialista en políticas públicas. Ha sido investigador asociado en el COLEF, donde se especializó en los estudios sobre frontera, y consultor especializado en temas de migración en diversos organismos públicos y privados, nacionales y extranjeros. Abdel fue coordinador del área de estudios en investigación del Estudio de Estudios y Divulgación sobre Migración. Es miembro del colectivo Ustedes Somos Nosotros y de diversas redes internacionales sobre temas de migración y asilo. Productor del documento visual Cipotes, Patojos y Bichos, Migrantes y Refugiados en México, y colaborador en un documental que pertenece al acervo de cine indígena de la UNESCO.
Cuenta con un postdoctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, pues les invito a escuchar al doctor Abdel Camargo. Bueno, pues buen día. Les envío un saludo desde Frontera Sur, en la ciudad de Tapachula, Chiapas. Mi nombre es Abdel Camargo Martínez y soy catedrático CONACYT, adscrito al Colegio de la Frontera Sur, ECOSUR, en Frontera Sur. Desde aquí les envío un saludo y también agradezco pues esta invitación. Yo les hablaré sobre dos momentos, dos historias, dos relatos de dos personas dentro de esta serie de cuerpos migrantes. Pero antes de ello, quisiera partir de una premisa, que el cuerpo humano es un documento vivo, un documento que se puede leer. Y es así porque el cuerpo humano es un signo del contexto histórico, político y cultural en que vive el individuo y donde cada persona va construyendo su cuerpo de acuerdo a sus experiencias, a sus memorias, a sus anhelos, a la información y al contexto. Somos cuerpos construidos socialmente, aunque de esencia somos individuales, pues somos seres totalmente contextuales y pues asumidos y sumidos por el contexto, la cultura y la historia. En el cuerpo humano entonces se plantea un itinerario de experiencias, de emociones, que no es ajeno a este contexto en el que nos desenvolvemos y que desemboca en la determinación de una serie de condiciones establecidas por un tiempo social, donde se establecen modos de vida, relaciones interpersonales e inclusive o incluso también padecimientos. Las dos personas, los dos relatos, las dos experiencias y las dos vivencias que vemos en esta serie, con Benny y con Joker, apuntalan precisamente a eso. Estamos refiriéndonos a la migración en realidad, pero cada uno de nosotros y de nosotras vamos moldeando nuestro cuerpo en función también de nuestras herencias y de nuestro quehacer, de lo que hacemos y de lo que pretendemos realizar, ¿no? Desde un orfebre, un oficio, un burócrata, un artista, un académico, un nadador, un surfeador, en fin, todo esto va complejizando y conformando pues las marcas del cuerpo. Un cuerpo es insistir en un documento. Las dos historias que tenemos y que hemos visto reflejan precisamente esto. El caso de Benny es interesante en el sentido de que atraviesa ahí no solamente la historia personal, sino la historia, digamos, de la nación, del país, al recuperar toda la memoria de los pueblos originarios, en este caso, ¿no? Pero de unos pueblos originarios que no son, digamos, en general, son pueblos específicos con una memoria también muy particular. En este caso, en el estado de Oaxaca, en Santa María Tlahuitoltepec, que es un pueblo de una memoria muy vinculada a la música, precisamente. No hay tiempo para profundizar en ello, pero hay una memoria mije del pueblo Ayuk en Oaxaca, donde la memoria en la montaña está muy vinculada al sonido. Y este sonido ha hecho que el pueblo mije en general y de esta localidad o municipio en particular han develado, han mantenido, han resistido, inclusive a través de la música.
las bandas Ayux, las bandas Mijes, las bandas de viento Mijes son ahora mundialmente famosas. Entonces, no es fortuito que Benny se haya entrenado como músico a muy corta edad y trascendió muchas fronteras, pero una, digamos, que quisiera apuntalar es una frontera de etnia o de clase social. Por eso decía que es una condición también histórica o es una memoria del país. Beni tuvo que emigrar por una cualidad de pobreza, de falta de oportunidades y de búsqueda de mejores opciones de vida a través, lo que siempre se hace, a través de los vínculos familiares. En este caso fue su hermana la que lo invitó a estar con ella, en este caso en Frontera Norte, en la ciudad de Tijuana, donde él llegó y sin mucho conocimiento de la lengua, del español, que esa es otra frontera, la frontera lingüística que él tuvo que aprender, pues se desarrolló y fue buscando. Él, 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 él establece mucho una ruta de búsqueda de algo que en él, en su cuerpo, en su esencia, en su alma, él estaba en búsqueda y lo encontró, que fue cómo desarrollar el sentido musical. Y literalmente fue así. Al buscar, uno encuentra, y él encontró en la calle, por un sentido, una intuición, a una persona que llevaba un instrumento y con gran pena, porque no podía hablar, no podía expresarse bien, no podía manejar bien el español, se acercó y le dijo de la manera más amable y prudente que él estaba en búsqueda de un maestro o de la búsqueda de desarrollar su música. Y a partir de ahí se desarrolló pues todo su proceso, que es los pueblos de Oaxaca, digamos, desarrollando pues este sentido comunitario, y este sentido comunitario se desarrolla o se vincula a varios elementos pues del quehacer humano y entre ellos pues el sentido musical. Muy pronto sus habilidades mostraron pues digamos una gran proeza para el manejo del instrumento. Tocó, digamos, en los mejores salones en el bar Las Pulgas, que es un lugar emblemático de inicio. También rompió estas fronteras, más pasó de la banda de música tradicional, pues a una mucho más comercial, pero él nunca dejó de hacer lo suyo, su sentir, ¿no? Entonces, eso se mantiene, se sostiene, y es lo que él quiere expresar y desarrollar. Algo importante en la experiencia de Benny es que él se convierte también en un detonador, digamos, de este sentido musical y quiere desarrollar, aún sin paga, pues el aprendizaje de la música, en este caso él a través del clarinete, que es su instrumento. Finalmente, Benny logra establecer un vínculo tan profundo con la música en esta frontera, donde él dice, yo ya la tengo integrada en el cuerpo, y el sonido establece y expresa ese movimiento. Entonces, en este caso, pues lo que vemos es cómo Benny puede establecer una continuidad histórica de larga data, de larga duración, de tiempos bastante largos ya, con mucho a pesar de todo, a pesar de, él logra desarrollar su esencia, su arte y da sentido a lo que él es, incluyendo su origen, ¿no? De oaxaqueño, de músico de la montaña norte, de la Sierra Norte de Oaxaca, y de este pueblo en particular que sigue develando pues una riqueza cultural enorme a través de la música. Y él es lo que lo hace, ¿no? Con sus hijas, en esta frontera, ¿no? En este rincón latinoamericano. Eh, Caso contrario, podemos, o caso complementario, podemos hablar del caso de Joker. Este sería un caso más vinculado a estos procesos de desarraigo, ¿no? Porque
Contrariamente a Benny, que él establece una visión más comunitaria del origen, del apoyo de la hermana, etcétera, Joker se encuentra en un mundo en solitario. No tiene muchas referencias de su origen, no conocía a sus padres, estuvo mucho desde, yo diría que en el desarraigo, en la expulsión, digamos, en diferentes procesos de expulsión que fueron condicionando pues su trayectoria de vida y que está establecido en las marcas corporales de esa trayectoria de vida en su cuerpo mismo, no solamente a través y definitivamente a través del tatuaje, sino a través pues de las marcas que él va, de los signos y símbolos de lo que representa lo que fue su tribu, en este caso la pandilla y la vida literalmente en la cárcel. Entonces tenía que establecer un sentido más corporal vinculado a esta rudeza de lo que fue su vida, el mundo de las adicciones al que muy pronto entró. Pero eso se vincula precisamente a esto, ¿no? A esta falta de arraigo, de asideros emocionales, familiares, comunitarios, ¿no? Salió de Aguililla, Michoacán, sin muchos referentes, no conocía a sus padres, y cuando sus padres se lo llevan, es decir, lo cruzan, lo obligan a cruzar estas fronteras, la frontera norte, él sí llegó a Los Ángeles, él se encontró frente a dos extremos, ¿no? Entonces no es fortuito el que haya muy pronto entrado a este condicionamiento de la rigidez de la vida social y fronteriza, que termina, claro, con hechos y actos delictivos, y él fue, sin decirnos qué situación lo llevó a cometer, no sabemos qué delito, pero fue sentenciado a cadena perpetua. De por vida, lo que él dice, encierro de por vida, ¿no? Entonces, es una vida y también que está trayectorizada, corporeizada a un vínculo de mucha lucha, de mucha resistencia, pero hacia, como a caer hacia, digamos, los socavones más profundos de nuestro contexto, de nuestro entorno social. Pero este socavón se profundiza por una serie de condiciones estructurantes, ¿no? Que lejos de que en Los Ángeles haya encontrado un asidero, un vínculo originario, no encontró nada y entonces pues se perdió literalmente y él estuvo encerrado la mayor parte de su vida, ¿no? ¿Qué pasó? Entonces continúa lo que podríamos llamar un continuo de violencias. Y Joker fue expulsado, fue aventado para acá, él dice, ¿no? Es este drama de los que son expulsados, de los que ya no les sirven, son los desechables, que dice Poniatowska, ¿no? No les sirven ya al sistema, pero son una muestra de lo que es el sistema, ¿no? Porque estuvo en cárcel, porque ya no le servía, entonces lo expulsaron. Es deportado hacia México y entra en un mundo aún más profundo, ¿no? Porque en Tijuana no conocía, él tenía un imaginario de que era un pueblo, era un lugar hacia el vacío, un salto hacia el vacío, donde no había otra opción para él más que ir aún más profundo. Entonces vivió en lo que en el argot fronterizo, en la bordera, se conoce como el canal, la canalización del río Tijuana, que es un lugar donde están todos estos cuerpos e historias de los desechables, de los más destartalados, de los desposeídos, y están inhalando, recurriendo a saltar para pues tener un gallo, una inhalación, un arponazo, etcétera, de heroína, ¿no? En este caso. Entonces van cayendo, profundizando, profundizando, pero algo despertó en Joker, que fue, pues, él decía, yo ya estaba cansado de estar cansado, ¿no? Imaginemos toda una vida de estar en eso, en un sinsentido, en una vorágine, en una espiral que va profundizando y él logró llegar a lo más bajo, literalmente a lo más bajo, y algo pasó, ¿no? Él le llama, quizá Dios tuvo un proceso de conversión religioso,
por revelación, y él le llama que quizá fue solamente misericordia. Él lo llama así para pues señalar que ya era la última oportunidad que tenía. Entonces, la historia de Joker nos permite o nos facilita ir como estas fronteras, fronteras del desarraigo, fronteras del vacío, todas estas personas y sujetos que están en todo el mundo, en realidad, pero que en las fronteras nacionales se van profundizando, pues estos personas que no parecen no tener lugar en el mundo, ¿no? Y son desechables, fácilmente descartables. Entonces encontró Joker no solamente consuelo para él mismo, sentido de vida, encontró compañera, encontró ahora, bueno, tenía sus hijos, pero evidentemente con esa vida lo perdió. Entonces, lo que nos muestra Joker es también un sentido de que fue posibilitando el mantenerse, el sostenerse, pero también al mismo tiempo una necesidad de poder ayudar a través de su experiencia. Entonces él pues va y no solamente participa de la iglesia, sino también va a entregar a sus pares, a ese mundo que él conoce muy bien, pues al menos algo caliente, un alimento caliente hecho pues con cariño, con un sentido de ayuda o de reconforte, que es algo que seguramente estas personas ayudarán. Entonces, lo que nos dice y termina diciendo Joker es algo en realidad muy fuerte, porque dice, yo todo lo que fui y quise olvidar, estoy parafraseando un poco, me disculpo con Joker si no fue así, pero todo lo que él quiso olvidar lo tenía plasmado en su cuerpo de forma permanente, a través de sus tatuajes, a través de, eh, de, de estas letras que tenía, a través de sus compas, de sus amigos que estaban en la cárcel. Los tenía tatuados, interiorizados en su cuerpo, y es algo muy fuerte porque es algo precisamente que toda la vida que no debió haber vivido en el sentido, digamos, un sentido más, si quieren, más moral, pero él pasó por esta trayectoria y él lo tiene interiorizado e incorporado literalmente, es decir, esta vivencia corporal a través de los tatuajes permanentemente ahí. Entonces, todo lo que fue él y que no quiso ser está permanentemente grabado en su cuerpo. Entonces, finalizo señalando esto, ¿no? Precisamente, cómo entonces sí, las trayectorias, los caminos que nosotros desarrollamos digamos, en este tránsito por la vida, las decisiones que tomamos, las opciones que se nos van dando, sí está marcado por una desigualdad social, un sentido estructural, pero también hay un sentido de decisión personal, ¿no? Benny, por un lado, también de un mundo muy difícil, marginal, desigual, él tomó una ruta, Joker tomó otra ruta, ¿no? Y se encuentran en un lugar, en la frontera, literalmente, en Tijuana. Entonces son dos universos de posibilidades dentro, pues, de ese gran pluriuniverso que es la frontera norte, o Tijuana en particular, ¿no? La Tijuana. Entonces, estos dos pluriuniversos que se encuentran en este espacio, lo que nos dice y nos refleja es que siempre hay una opción y hay algún camino que tomar, idealmente para bien. Pero bueno, decir para bien, habría que establecer otro sentido porque ¿quién puede decir que es el bien? ¿No? Entonces, con esta serie de comentarios breves, espero haber ayudado y apoyado a la interpretación de estos dos cápsulas, de estas dos historias de vida y de estas dos trayectorias fronterizas que están incorporadas y corporizadas en estas dos personas. Bueno, pues les envío un saludo y felicidades a la UNAM, a la cátedra y al taller de danza por la iniciativa. Un saludo.
también a Glenn por su aportación. Y bueno, estas dos historias, que bueno, ambas fueron grabadas en Tijuana, digamos, ponen también una pregunta aquí en este espacio, que podemos empezar con ella, ¿no? Y es, ¿qué implica vivir en frontera, ¿no? Digamos, a lo largo de este encuentro hemos justamente visto distintas historias que nos dejan ver las fronteras del cuerpo mismo, las migraciones de los duelos, de la enfermedad, las migraciones del lenguaje, las migraciones que implica, por ejemplo, construir una transición de género, ¿no? Pero en el caso de la historia de Benny y de Joker en particular, es que ambos implican una migración fronteriza, ¿no? O sea, un traslado fronterizo, que es en lo primero que generalmente pensamos cuando hablamos de migración, ¿no? Este traslado geográfico. Luego, bueno, preguntémonos justo qué implica vivir en esa geografía, ¿no? Adelante, claro. A ver, yo, bueno, primero que nada agradezco muchísimo la invitación a participar y comentar estos videos que acabamos de ver. Me gustaría empezar diciendo que me parecieron muy conmovedores. Si bien me dedico a la migración y conozco historias de vida, me parecieron videos muy bien hechos y muy conmovedores e ilustrativos de muchos aspectos de la vida de las personas, ¿no? De las vidas complejas de las personas. Y eso pues lo agradezco porque en realidad un poco es salir de mi zona de confort, ¿no? y ver el mismo fenómeno que yo trabajo, pero desde otras perspectivas, ¿no? Entonces ha sido, la verdad, sí, me mueve, ¿no? Me movieron esas historias, eso es lo primero que quisiera decir. Ahora, respecto a la frontera, interesante porque por lo general pensamos en la frontera, en estas fronteras sí geográficas, pero además estas fronteras, cuando hablamos de migración y decía esto, ¿no? Estas fronteras, pensamos como mexicanos automáticamente, creo yo, pensamos en estas fronteras que son la división entre un estado nacional y otro, y en particular la frontera norte, pues en el muro, en la dificultad para cruzar. Por lo general, la palabra frontera de alguna forma nos hace alusión a un obstáculo, algo que es difícil vencer, etcétera, ¿no? A lo mejor otras fronteras nacionales en otras partes del mundo será otra historia, pero en nuestro contexto creo que la frontera, particularmente la frontera norte, eso significa, ¿no? Obstáculo, dolor, etc. Interesante que en el caso de Benny no cruza una frontera nacional, ¿no? Cruza muchas otras fronteras. Abdel lo decía, cruza una frontera étnica, cruza una frontera de clase social, lingüística, otras, ¿no? Pero no cruza esta frontera nacional. Interesante que en algún momento dice, bueno, voy a Tijuana, pero no es al sueño americano, ¿no? Sino simplemente es vivir. ¿Quién sabe qué habría detrás? Porque Tijuana como destino no es, o sea, por lo general la gente se queda varada ahí y entonces descubren alternativas de vida, ¿no? Pero no es un destino así que yo elija, ¿no? Tijuana como el destino para vivir. El otro caso claramente es un caso muy interesante porque lo llevan de niño, ¿no? De niño de 3 años, de Joker, llega y sí cruza esa frontera nacional y bueno, están todos esos otros aspectos que son como, no sé cómo expresarlo, como de una vida mucho más dura, yo diría, ¿no? Si bien ambos hablan de lo difícil que ha sido su vida, pues
Joker vive otra vida completamente distinta a la de Benny, ¿no? Pero bueno, hablábamos como en el caso de la frontera, es este doble cruce, ¿no? Que lo llevan, la frontera representa para Joker para mí representa dos cosas. Cruza de manera involuntaria, como niño, no sabe ni siquiera lo que está muy bien pasando, y vuelve a cruzar esa frontera de regreso porque es expulsado de los Estados Unidos y bueno, las repercusiones en su vida que tienen esos movimientos, ¿no? ¿Quién sabe cómo habría sido su vida si se hubiera quedado en la guerrilla? No lo podemos saber, ¿no? Es hipotético. Lo mismo con Benny, quién sabe cómo hubiera sido su vida, pero la frontera nos marca, ¿no? Nos cambia nuestras vidas, nos cambia nuestras oportunidades, nos cambia quiénes somos, ¿no? Y bueno, todo este aspecto corporal que está ahí, que ustedes, ¿no? Están haciendo énfasis en eso y que está claramente marcado, creo en ambos casos, ¿no? Porque la música, en el caso de Benny, lo expresa como, incluso como hasta respirar es forma, o sea, la música, que la música la traía desde el pueblo originario, pero que en Tijuana logra pues desarrollarlo y destacar, y cómo es parte de su cuerpo, ¿no? Bueno, eso me pareció muy interesante, pero dejo a Heréndira decir algo. Muchas gracias, Laura. Raiza, muchísimas gracias, un placer estar por acá. Yo quisiera empezar con resaltar la importancia de este tipo de ejercicios estéticamente, epistémicamente, pedagógicamente, ¿no? Me parece que posicionar, evidenciar estas historias que se cuentan justo desde las fronteras epistémicas, desde las fronteras estéticas son importantes, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Recurriendo mucho a los estudios visuales, a los estudios culturales, hay una crítica de cuál ha sido la visión hegemónica que hemos construido del mundo, ¿no? Y cuáles son las historias que se cuentan desde las visiones hegemónicas. Y creo que este ejercicio que ustedes han hecho permite construir algo que mucho desde los feminismos, ¿no? Y desde las epistemologías feministas nombramos como el conocimiento situado, ¿no? Hablamos siempre de la importancia del conocimiento situado, de la importancia del conocimiento parcial que se cuenta desde las subjetividades. Y creo que este ejercicio ustedes lo posicionan como parte de ese conocimiento situado, ¿no? Y particularmente dando visibilidad y audibilidad también a estas corporalidades justo fronterizas. Y desde ese lugar, ahora sí voy a retomar esta pregunta, ¿no? Que sitúas, ¿no? Bueno, ¿cuál es esta frontera? Me parece que hay dos ejercicios desde mi perspectiva muy interesantes. El primero, con Benny, justo la importancia de las historias parciales. Y el segundo, visualmente, cuando ustedes nos muestran estas ciudades llenas de fronteras, llenas de muros, el ejercicio que a mí me permitía hacer era pensar cuáles son las fronteras que se interponen simbólicamente, estructuralmente, físicamente y que se incorporan, como bien decía anteriormente el doctor Abel, ¿no? Cómo estos horizontes se nos interrumpen de manera desigual, de manera diferenciada también, ¿no? Y ahí tiene que ver el género, la raza, la clase, la condición social, la edad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas fronteras simbólicas, materiales, sí geográficas, subjetivas, que se nos imponen en los horizontes, ¿no? Veía todo el tiempo esta ciudad interrumpida por fronteras y pensaba, bueno, ¿cuáles son las implicaciones de esas imposiciones materiales, ¿no? En la visión de los sujetos, ¿no? ¿Qué posibilidades tenemos entonces para mirar más allá de la frontera, ¿no? Para atravesarlas? Pero también veía en estas estructuras de los muros porosidades, ¿no? Estas fronteras y estos muros que tienen como lugares para colarse, ¿no? Para meter los brazos, para meter
del cuerpo, ¿no? Que de pronto han sido tomados también por diferentes manifestaciones artísticas. Creo que justo este ejercicio que nos invitas a hacer, ¿no? También de colarnos entre las fronteras de las disciplinas, ¿no? Para mirar, para escuchar estos relatos, nos permite cuestionar a las fronteras como estos lugares inamovibles, ¿no? Como estos lugares que estructuralmente no se pueden pasar, sino también como lugares porosos y donde de pronto también creo que terminaban con la frase de todos somos migrantes, creo que también en algún sentido todos somos seres fronterizos, no estamos ni aquí ni allá, todo el tiempo nos quieren encasillar, ¿no? Como en cajitas identitarias, en cajitas del color, en cajitas muy hegemónicas, pero siempre estamos con un piecito afuera y otro adentro, ¿no? Creo que este es un ejercicio muy interesante, ¿no? Como redirigir la mirada hacia los sujetos fronterizos que se han sido desplazados, pero que este reconocimiento de sus saberes, ¿no? Sus saberes parciales y situados, tiene que ver con esa propiedad de ser sujetos fronterizos, ¿no? Que disienten de lo que no es fronterizo, de lo que está en el centro. Entonces, bueno, espero haber respondido un poco. No sé, hay un ejercicio también de resignificación constante de esta figura del muro, no sé, me gusta como Heredia planteas la porosidad que permite el muro atravesar también en la manera en la que las artes vivas también están tratando de habitar esos entornos, ¿no? Sin embargo, sí hay como como bien lo decías también, Laura, un estancamiento constante de los cuerpos que no tienen, digamos, como el privilegio del papel, el privilegio de un documento que les permita cruzar, ¿no? En ambas historias está, digamos, como la memoria o este imaginario de una mejor vida o de un progreso, ¿no? O sea, como el imaginario del progreso que a ambos los mueve, ¿no? A Joker desde su propia familia que lo intenta pues cruzar, ¿no? Y Ben también, digamos, es como responder a un impulso de la idea de progreso. Tal vez la porosidad también entra por ahí, pues, ¿no? O sea, cómo las estructuras económicas mueven a los cuerpos allá. Sin embargo, hay muchísimo estancamiento al respecto, ¿no? Entonces, ¿cómo convivimos justamente con ese estancamiento, ¿no? También como una forma de resignificar nuestras corporeidades, ¿no? A pesar de ese contexto, ¿no? Este comentario, esta pregunta más reciente, haces alusión mucho a las cuestiones económicas y ahí me siento como pez en el agua, ¿no? Adelante, Otros elementos los conozco o me llaman la atención. Hay cosas en las que definitivamente por mi formación y mi experiencia no me puedo meter más, porque no, o sea, como comentario sí. Pero es interesante porque, claro, son dos historias de vida, ¿no? No es el estudio de la migración en su conjunto, que además es algo como, cuando hablo de su conjunto, quiere decir que estadísticas, algo árido, sin una cara, etc. Y esto pues es súper vivo, ilustrativo de realidades, etc. Pero bueno, más allá de eso, por lo general hay una dimensión económica en las vidas de las personas y por supuesto en las vidas de los migrantes. Y estas dimensiones económicas están muy bien plasmadas, existen aquí, ¿no? Se combinan, juegan, se entrelazan con otras áreas de la vida, pero claramente está ahí, que no Benny, si no nos dijo claramente, salió por mejores oportunidades, por pobreza, porque había pobreza, pocas limitaciones en Oaxaca, etc., ¿no? Pero el caso de Joker, pues seguramente también, o sea, el hecho de que lo hayan
cruzado con una serie de personas, con los hijos, o sea, los 3 hermanos, con el tío que los lleva, que los padres se fueron desde 1 año o 2 antes, pues no nos está hablando de una migración cómoda, de otro tipo de migración de clase media. Nos está hablando de una migración por necesidad, una cuestión económica, seguramente muchos esfuerzos, muchos sacrificios. Y creo, retomo mucho, me gustó mucho la intervención de Atel, en que, bueno, parten de situaciones probablemente similares, ¿no? De esas condiciones de pobreza, de estructuras. En sociología se utiliza mucho este término de confrontar la estructura con la agencia, ¿no? La estructura como en el mundo en el que vivimos hay rigideces, hay cosas que no nos permiten tomar muchas elecciones, etc. Versus vidas con mayor agencia, con mayor posibilidad de tomar decisiones, de moverse, de uno moldear su propia vida como uno quiera. Y bueno, por supuesto, en nuestras vidas modernas no estamos en ninguno de los extremos, sino en algún punto ahí, ¿no? Ambos de estas dos historias parten de situaciones con estructuras más rígidas, ¿no? Y cómo es que a lo largo de sus vidas pues van tomando decisiones que los llevan a diferentes caminos. Bueno, y el otro tema, o sea, el otro tema también económico es esa incertidumbre, o sea, después de que uno por contextos económicos difíciles sale de su comunidad de origen, llega a un destino en donde tiene que ganarse la vida, ¿no? O sea, por eso digo que las cuestiones económicas están en todos nuestros aspectos. Uno se gana la vida primero de vendedor ambulante, dice que no le sabe cómo decir, pero bueno, es un vendedor ambulante, ¿no? Digo, quizás tantito peor de los vendedores ambulantes que vemos aquí en las calles, porque él ni siquiera un lugar físico tenía que ir a buscar a las oficinas quien le comprara calculadoras, lápices, demás. Y en la misma carretera, pues, o sea, sí, y luego acomodando cajas en una zapatería, y bueno, finalmente ahí se va buscando la vida y logrando encontrar lo que lo... Y el otro también se tiene que ganar la vida. O sea, la vida de la pandilla no es no ganarse la vida, es robar, es matar, es consumir, ¿no? Y bueno, me llama, o sea, otro aspecto que me hace como pensar, pues es en esta reconstrucción del Joker, de esta vida que llevó en la pandilla, sumido en las adicciones, una vida sí difícil, y cómo hacia el final nuevamente surge este elemento, insisto, económico, de que descubre que trabajar le gusta, que es necesario trabajar, ¿no? De alguna manera. Digo, no estoy diciendo que la pandilla no, o sea, la vida en la pandilla no fuera trabajar, lo que pasa es que no es lo que nosotros la sociedad dominante vemos como trabajar, pero pues se tenía que ganar la vida. Y bueno, y entonces como que, o sea, nuevamente hablando de ese cruce de fronteras, bueno, pues cruza esa frontera de haber vivido en la clandestinidad, en ese mundo de la ilegalidad, y de pronto ya de 50 años, poco más de 50 años, quiero imaginar que tiene, por las fechas y los datos que da, de reiniciar su vida, y una vida pues bastante más tradicional, una vida muy tradicional. Se casa, agarra un trabajo en una fábrica en donde tiene un horario, etcétera, ¿no? Un poco para ganarse la vida. Entonces, bueno, eso era un poco lo que a mí quería yo mencionar, porque me llama mucho la atención eso, ¿no? De esas dos historias, o sea, que quería como mencionar eso. Yo solo quizá como sumaría esto que la profesora menciona. Me gustó mucho un concepto que utilizó también sobre los socavones, ¿no? Y pensaba, claro, todo el tiempo esta lógica social, cultural, geográfica, también simbólica, está
socavones previos, ¿no? Desde que naces ya hay un socavón muy determinado, ¿no? Y si logras pararte, entonces viene otro y otro, ¿no? Que culturalmente, constantemente te hace volver a eso, ¿no? Y pensaba en esta posibilidad de cada personaje como de construir y constituir redes también de interdependencia, ¿no? En el caso de Benny hay otro tipo también de redes, ¿no? que le salvan, digamos, en algún momento. Y el pues más bien de su historia, desde que nace es despojado de las primeras redes, ¿no? Me cuenta que justo sus padres tienen que viajar y entonces él luego les alcanza, ¿no? Entonces, creo que esta lógica de socavones también es una lógica de despojos constantes, ¿no? Que están dirigidos a ciertos sujetos, ¿no? Por sus diferentes condiciones. Vuelvo otra vez, ¿no? Como a la condición social, cultural, incluso epidérmica, ¿no? Que todo el tiempo te están haciendo volver a estos socavones previos, ¿no? Y difícilmente, si no construyes esta red de interdependencias, ¿no? De este contagio con otras personas, con otros saberes, vas a poder salir de ese socavón. Creo que también ahí juega la frontera, ¿no? El socavón produce estas fronteras, ¿no? Te separa de las redes que puedan sostenerte, que puedan mirar, que puedan hacerte mirar otros horizontes, de eso que conoces, ¿no? Justo Joker dice todo el tiempo, pues yo quería volver a la cárcel, ¿no? Eso era lo que conozco, me sé muy bien manejar ahí, voy a volver ahí, ¿no? Porque es la seguridad. Entonces creo que justo este socavón te muestra una frontera determinada donde manejas muy bien el lenguaje, ¿no? Y también es una pedagogía muy cruel, una pedagogía que te mantiene en ese lugar y que justo genera fronteras entre las corporalidades, entre las identidades, ¿no? Incluso cuando sale dice, bueno, todo el tiempo me etiquetaba, ¿no? Porque, por los tatuajes. Entonces son estas pedagogías también incorporadas que van despojando a los sujetos, que nos van despojando de la posibilidad de encontrarte con nosotros, ¿no? También esas redes de interdependencia son las que muchas veces te salvan, ¿no? Entonces también creo que las fronteras justo habitan también esas pedagogías de la crueldad, ¿no? Estas pedagogías que diría Rita Segato, que te impiden, ¿no? Este reconocimiento de la autoridad, ¿no? Para que salgas de ese socavón, aunado a toda la estructura económica, ¿no? Sino también esta frontera cultural y simbólica que todo el tiempo nos está ahí atravesando. Y que es muy fuerte justo pensarlo como pedagogía, es decir, también una estructura hecha desde la conciencia y, digamos, un entretejido habitual, ¿no? Que trastoca las relaciones humanas, ¿no? O sea, en ese sentido, también, ¿cómo visualizan ustedes las estructuras en donde están habitando tanto Benny como Joker? Es decir, la historia de Benny es como, bueno, yo al menos la leí como un constante caminar, ¿no? De hecho, cuando nos contó cómo se encuentra este músico en la calle y entonces se atreve a preguntarle, oye, ¿cómo me puedo acercar a ustedes?, etcétera. Él venía de una larga caminata y esa caminata que a mí me parece que era como una meditación, implicaba para él también pensar cuál es mi lugar aquí, qué estoy haciendo aquí, ¿no? O sea, entonces como extrañar también Claudia, ¿no? Y el pensar, pues ahí vivía la música es parte justamente de mi comunidad, las vicisitudes económicas vienen por una ruptura familiar tremenda, ¿no? En donde se ve impulsado también por su hermana, que es como, pues vente para acá a ayudarme, ni siquiera es vente para acá porque tiene una mejor vida, sino es necesito ayuda, ven a apoyar, ¿no? Entonces, siento que la historia de Benny es también como un caminar en el espacio abierto, digamos. Y encuentra la música y entonces él mismo ensaya y da clases afuera de su casa, ¿no? O sea, en su propio patio, es el espacio abierto. Y la historia de Joker es hablar mucho del espacio cerrado, ¿no? Entonces, en ese aspecto,
¿cómo vislumbran ustedes esas propias pedagogías, esas estructuras que están hechas para qué tipo de espacios? ¿Cómo es convivir entre el espacio abierto y el encierro? ¿Cuáles son esos encierros que ya están per se en las fronteras? ¿Sí me explico? Sí, muchas gracias. Hace poco platicaba justo con una compañera que estuvo en la cárcel y ella decía que haber salido a lo que era la libertad en realidad era una cosa que había sido muy compleja porque más bien parecía que era una ciudad que se la tragaba, ¿no? Ella la describía como una ciudad con sus muros grises, sus pisos viejos, con su gente también, ¿no? De multicolor, con toda esta realidad que ella ya desconocía por el tiempo que había estado dentro. Entonces, pienso en estas fronteras simbólicas, ¿no?, que habitan las ciudades modernas. Entendía las ciudades modernas como estos complejos que distribuyen desigualmente los espacios, ¿no?, y que administran la presencia y las ausencias de los sujetos, ¿no?, con base en muchos cruces identitarios. Entonces, cuando te escucho percibiendo, ¿no?, a Benny caminar, él dispone de alguna manera de unas botas metafóricas, lo diría yo, o de unas huellas metafóricas justo de la música, ¿no?, de un saber que le salva también, ¿no? Es un saber y una herencia y un arraigo que constituyen parte de una identidad también que le permite en ese espacio abierto sujetarse de algo, ¿no?, de esos saberes y intentar replicarlos. Me es muy interesante cuando está cocinando con su familia, prepara la tlayoy y dice: es una tlayoy oaxaqueña, y su esposa rectifica: sí, oaxaqueña, pero como a la Tijuana, ¿no? Entonces pensaba cómo este personaje reconstruye ese hogar también, ¿no?, que tiene conocido, que tiene arraigo en tradiciones muy específicas, pero que es una réplica y una reapropiación, ¿no?, en otro territorio. Se traslada, como que va caminando con su hogar, ¿no? Él lleva su hogar en su corporalidad y en sus saberes y en su música y en su forma de percibir, ¿no? Y el Joker justo creo que no lleva ese hogar, ¿no? Más bien es lo que decía, está despojado de ese hogar y entonces justo percibe en ese sentido otra forma el espacio, ¿no? Está más bien lo vería como descalzo, sí, metafóricamente hablando, ¿no? El otro tiene como quizás estas botas, ¿no?, como que incluso también le quedan, dice, le quedan grandes, ¿no? Cuando llega ya que se intenta poner, me quedaba grande, pues no eran las mismas botas que él conocía también, ¿no? Pero lleva algo, ¿no? Lleva una investidura cultural, tradicional, simbólica, una memoria. Justo, sí, es que es fuerte porque en el caso de Joker la memoria está ahí constantemente, digamos, ¿no? Como en todo ser humano, pues, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver también con el tatuaje mismo, ¿no? El simbolismo con el que se está comunicando todo el tiempo, ¿no? El propio lenguaje que remite a Monrovia y a este asunto que me gusta mucho también cuando él habla de la tribu, ¿no? Es como si la pandilla, las pandillas son justamente esas dinámicas de tribu, ¿no?, en donde hay un reconocimiento de la comunidad, pues, ¿no? Entonces, digamos, la memoria está ahí, ese hogar, porque quiero regresar a ese espacio de cárcel porque ahí están mis amigos, ¿no? Y entonces en el momento en el que te dan la noticia de siempre si vas a salir, ¿no? Pareciera que es como una especie de exilio, ¿no? Yo creo que, o sea, me llegó, ¿no? Debió haber sido para él y para cualquiera. La cárcel, aterrador salir de la cárcel. En la cárcel, de alguna forma,
suelta. En el caso de él en particular no había nada, o sea, como ya tenía cadena perpetua, pues su vida era eso, ya sabía que eso era. Entonces fue echado, ¿no? Lo echaron de la cárcel. Además lo echaron porque en los Estados Unidos cambió la ley, porque ya estaban saturadas las cárceles y nuevamente un elemento económico, cuestan. Hay que mantener a la gente que está metida en las cárceles y entonces mejor los dejamos salir, porque bueno, a él, ¿no? Porque, y lo echamos del país además, ¿no? Lo sacaron de la cárcel porque era una carga. Y sí es como muy, me imagino muy duro, ¿no? Porque creo que el caso de Joker es interesante también por las diferentes cosas que hemos dicho, pero Abdel y también tú, Erendira, mencionabas esto de arraigo, y yo creo que eso lo caracteriza, o sea, el desarraigo, ¿no? La falta de agarrarse, que no tiene de dónde agarrarse, y se me hace como, me llama mucho la atención, bueno, que sale de su pueblo donde tenía 2 abuelos, que era de lo poco que recordaba, pero llega, no reconoce a sus papás, pero sus papás nunca están con él, sus papás trabajaban muchísimo, él mismo lo dice, nunca estaban, trabajaban mucho, no sé qué, pues necesitaba algo, ¿no? Era una persona, un elemento que creo muy presente en esta historia es el que está solo, ¿no? Y entonces está solo porque pues sus padres tienen que trabajar y a él le llama la atención la vida de la pandilla porque finalmente él puede ser alguien, puede tener una comunidad en la pandilla, o sea, en la comunidad, en la pandilla encuentra comunidad. Él además no cae ahí como por casualidad, él dice, yo quería ser parte de la pandilla, yo quería ser como ellos. Que también eso amplía, ¿no? la visión de trabajo, o sea, lejos de estos, digamos, sistemas de trabajo económicos que ya conocemos, como el deber ser, como que en el caso de Joker se amplía porque dignifica de alguna manera su ser en el mundo, ¿no? Es como, sí, yo quiero ser como ellos, pero porque puedo reconocerme, ¿no? O puedo ser reconocido, ¿no? Este asunto también del ser visto y del tocar y ser tocado, ¿no? Que dignifica la vida. Pues. Sí, pues, supongo todos de alguna manera tenemos esa necesidad de ser reconocidos, ¿no? Más, menos, en unos aspectos, en otros. Pero él sufre de eso, ¿no? De una necesidad se ve que lo sufre, lo padece, porque él mismo además lo dice con un tono a veces un poco burlesco, ¿no? O sea, en el centro de rehabilitación le gustaba estar en la puerta de portero porque le daba poder. O sea, algo de reconocimiento. También habló de poder cuando se unió a las pandillas. Y entonces, buscaba reconocimiento en donde lo pudiera encontrar, ¿no? Y bueno, a mí me hace pensar que cómo hubiera sido su vida si sus padres le hubieran dado a lo mejor un poco más de tiempo, ¿no? No sé, a lo mejor su vida hubiera sido otra. El asunto del reconocimiento también es interesante, digamos, en estas casi tradiciones ya familiares de la migración, en donde incluso llegamos a escuchar historias de, bueno, mi hermana, mi hermano, mi esposo está trabajando en Estados Unidos, ¿no? O migró. Y entonces también como una especie de sí está solventando la economía de este espacio, ¿no? Reconozcamos que está trabajando, ¿no? Creo que también a esa distancia hay como un deseo de reconocimiento en el transitar hacia la frontera. No, a mí se me ocurre que él con su completo desarraigo del pueblo, yo creo que en el caso particular de él, ¿no? Seguramente en el caso de sus papás eso jugaba un papel importante. No sabemos si los padres, que es muy común, ¿no? Enviaban remesas, apoyaban a la comunidad de origen, tenían a los abuelos a los cuales mantener, y entonces, bueno, de alguna forma se ha construido en este imaginario de que pues los migrantes son
personas muy luchonas que salen adelante, que logran salir de la pobreza y que de alguna forma se les admira, se les respeta, se les reconoce, ¿no? Y en el caso de Joker, a lo mejor eso también jugó un papel cuando crecía, ¿no? El que pues, sus padres casi nunca estaban y bueno, buscó reconocimiento en donde pudo, ¿no? Me quedé pensando justo en la cuestión del reconocimiento, ¿no? Hablando otra vez de esta igual, ¿no? Del reconocimiento y con ello del acceso a derechos también, ¿no? Y garantías, ¿no? Todo el tiempo esta negación de múltiples derechos y múltiples garantías que damos por sentado, ¿no? Que damos por hecho y que todo el tiempo, en el caso de Joker, pues es específico y marcado y todo el tiempo se lo están recordando. Pensaba también en también este giro que creo que comenta Laura, ¿no? De también pensar, decías tú, sí, en la agencia, ¿no? De los sujetos también, ¿no? Como en las posibilidades también de movilidad y que también no quieren ser sujetos, digamos, o sea, tampoco se niegan a ser nómadas, ¿no? También creo que hay también hay que reconocer que ser nómada, que estar en movimiento, requiere de una gran resistencia, ¿no? Y creo que todo el tiempo se castiga la errancia, todo el tiempo se castiga el movimiento, ¿no? Si te desplazas de un lugar que no es el tuyo en la familia, entonces te castigan. Si te desplazas de un lugar que no es el tuyo profesionalmente, te castigan, ¿no? Entonces, también creo que hay que mirar justo cómo todo el tiempo las sociedades castigan ese tipo de desplazamientos, ¿no? Geográficos, subjetivos, identitarios, ¿no? Creo que también estos personajes nos muestran que no son personajes pasivos, ¿no? Sino que su propia errancia, su propio desplazamiento, sí no corresponde a la visión hegemónica de la familia, de la tradición, pero también van haciendo muchas agencias, ¿no? Mientras se van desplazando. No pensaba como también en redignificar como este estado nómada, ¿no? En el que se mueven los personajes. Sí, es bien interesante cómo vemos justo esas capas también errantes. En el caso de Benny, incluso en la música, de como decir música, y encontró justamente su instrumento, o encontró un lugar en la música, pero tuvo justamente que migrar también de estilo, ¿no? El estilo musical en el que él estaba desenvolviéndose en Tlahui era bien distinto al que se desarrolla en Tijuana, y además con toda la digamos lo que implica el moverse en ese espacio de músicos, ¿no? Y que creo que también este es otro punto importante. ¿Qué pasa cuando la migración implica el sentir incluso vergüenza de ciertas tradiciones, ¿no? O sentir, digamos, un temor a ser juzgado por portar ciertas tradiciones o ciertos hábitos de las comunidades, ¿no? Entonces, les comentaba justo en espacios anteriores también de este encuentro que cuando fuimos a grabar a Joker y a Benny, como que sentía que esta oleada, ¿no? Que golpeaba en la frontera era como, así pasa con tantos cuerpos, ¿no? Pasa con tantos cuerpos que están ahí, digamos, como rebotando de alguna manera, ¿no? Por todo un sistema pues sociopolítico que resulta sumamente injusto, pues, ¿no? O sea, al respecto. Entonces, ¿qué pasa cuando en esa oleada, ¿no? de rebote constante tienes como que aprender también a ocultar ciertas tradiciones para seguir fluyendo en esa nueva cultura? Sí, supongo, o sea, habrá varias capas, varios niveles a lo que te estás refiriendo, pero lo primero que a mí me suena es la cuestión del idioma, ¿no? Y entonces, en particular en el caso de Benny, bueno, pues él habla mije y tiene que hablar en una nueva lengua que no domina,
que es algo muy común en los migrantes. Si se migra, aunque se migre hacia la supuesta misma lengua, hay diferentes modismos, diferentes expresiones, diferente, ¿no? Slang, etc. Y en el caso de él, pues es una migración mucho más ruda, ¿no? De hablar mije a tener que expresarse en español, en una sociedad dominante del español, en donde supongo trata de ocultar, o sea, él dice que hay palabras que no conoce o que no las sabe decir bien, que prefiere, sí, es él que dice a veces que prefiere no hablar, ¿no? Por eso los dos prefieren no hablar, ¿no? Bueno, uno, si no mal recuerdo, Beni prefiere no hablar por no tropezarse con el idioma, y el otro no tiene reparo en cuanto a que no habla, o sea, que mete palabras en inglés y demás, ¿no? Pero dice que ya no habla mucho, ¿no? Y entonces también eso es, bueno, ya me fui por otro camino, pero creo que el tema de el cambio, o sea, esos cambios, esa migración nos va, o sea, a los migrantes los va silenciando, ¿no? Pareciera que ese es un mensaje en ambas historias, que se los va silenciando y que tiene que ver con el castigo del que hablaba Erika. Sí, y bueno, eso creo también es muy interesante. A mí me llamó mucho la atención, o sea, lo de Beni no me sonó desconocido, ¿no? Es una cuestión bastante conocida, todos los migrantes pasan por algo similar, la cuestión del idioma siempre es difícil, incluso las personas que hablan muy bien esa otra lengua siempre encontrarán obstáculos para no sentirse plenamente que dominan, que son aceptados, o sea, siempre abren la boca y siempre lo señalan, ¿no? Ah, ¿tú de dónde eres? Y demás. Pero en el otro caso, en el caso de Joe, que me llamó la atención, esto que la cárcel, tanto tiempo, que no necesariamente tiene que ver con el haber migrado, ¿no? Pero bueno, su historia es una historia de migración. Pero el haber pasado tanto tiempo en la cárcel y solo, pues, y pienso yo en las estructuras detrás, ¿no? No es plena coincidencia que hay los estudios que dicen que muchos latinoamericanos tienden en los Estados Unidos a ubicarse, a tener menor movilidad social respecto a otros grupos nacionales. Los latinoamericanos, y bueno, está asociado, o sea, no directamente, pero bueno, uno de los elementos que hay que considerar es estas pandillas que existen, particularmente en Los Ángeles, etc. Y pienso, bueno, no es casualidad que haya ido a dar a la cárcel. Si fuera a lo mejor de un grupo nacional asiático, a lo mejor sus características y su entorno y las estructuras le hubieran dado para una movilidad social ascendente. En su caso, probablemente bajó, ¿no? O sea, sus padres, de las fotos que pudimos ver, su madre, pues seguramente no hubiera, o sea, era el tipo, bueno, ninguna madre, me imagino, quisiera tener a los hijos en la cárcel, pero me da la impresión que era una madre trabajadora, pues que buscaba sacar adelante a sus hijos, ¿no? Y el Joker pues termina insertándose en estos grupos sociales pues marginados de la sociedad. Y bueno, regresando al tema del silencio, me llamó mucho la atención, ¿no? Que tantos años solo en la cárcel lo llevaron a silenciarlo, ¿no? Sí. Hay un concepto que a mí me gusta mucho, que es el de la translucidez. Y cuando se habla de translucidez es como esa opacidad y transparencia, ¿no? Que a veces funciona como estrategia de resistencia, ¿no? Y que creo que
puede funcionar aquí cuando puede ser como este sujeto migrante que se mueve siendo translúcido, ¿no? Entre opaco y visible, ¿no? Pero que guarda silencio, porque también es un deseo de sobrevivencia y una estrategia, ¿no? Para pasar desapercibido, pero después para hacer como este juego, ¿no? Visibilidad, opacidad. Y pensaba justo que el silencio muchas veces puede ser una resistencia, pues eso que es siempre como subterránea, ¿no? Como de ladito, que te permite ir desplazando, ¿no? A veces sin que te escuchen, sin que te vean, ¿no? Entonces, me parece también, sí, que hay, claro, una pedagogía que va moldeando también y que va opacando la voz de los sujetos y que los va despojando del uso de la palabra y de la presencia, pero que también hay una estrategia a veces translúcida de guardar silencio, ¿no? Y que toman la palabra los sujetos a partir de otras estrategias. En el caso de Mary con la música, ¿no? Su música es otra voz también, me parece, ¿no? Que se desplaza y que suena muy fuerte y que tiene un pedestal y un escenario donde aparece, ¿no? Y en el caso de Joker, esta otra estrategia ya cuando se cuela también, ¿no? En lo laboral, cuando consigue a esta pareja, ¿no? Que se cuela en la comunidad, ¿no? Ya como parte de este ejercicio de reconocimiento. Creo que sí, también de pronto hay estas estrategias, ¿no? Que los sujetos también vamos teniendo. A veces somos más translúcidos, a veces más visibles, más opacos. Creo que también. Eso es muy interesante. Creo que en ambos como hay una migración también de ese espacio en soledad, como dice Laura, al espacio de compartir, ¿no? Porque ambos comparten, Benny está totalmente en la docencia también, ¿no? de la música misma, y sí, en efecto, esta voz que implica la respiración, que implica el poder gestionar la energía misma, que implica el tocar, ¿no? Está compartiendo constantemente, y en el caso de Joker es un compartir también desde el alimento, desde su vivencia también de la religiosidad, de la fe, ¿no? Entonces, tomar sentido a partir del compartir en comunidad, ¿no? Cosa que se vuelve también fundamental en la dignificación de la vida, ¿no? Justo pues, platicando con Max, que estaba por acá, hablábamos de una cosa que a mí me parece muy interesante, no sé si quieren comentar al respecto, y es de verdad tener el fenómeno así material frontera o el fenómeno muro como un punto de referencia para saber a dónde vas, ¿no? ¿Cómo te diriges? Voy a tal lugar, está al lado de, voy a tal lugar o está a tantos kilómetros de, ¿no? Y de repente ya no tener, digamos, como esa materialidad hace un poco que el cuerpo se pierda, ¿no? y en ambos casos pasa mucho este asunto de ya no estar en el espacio geográfico en donde estaban habituados y sentirse un poco perdidos, ¿no? Al respecto, perder la brújula, pues, y como es un proceso largo el volver a tomar brújula. A eso me refiero un poco cuando preguntaba qué implica vivir y qué implica crecer o qué implica convivir con el espacio material frontera cotidiano, ¿no? Sí. Traje algunas referencias de una geógrafa que me encanta mucho, que es Edith Ragov, y ella dice: tanto el sur como el norte, el centro y la periferia, lo hegemónico y lo subalterno son lugares epistémicos trazados por las matrices de la colonialidad del saber, del poder, del ser y del ver. Esto es, son lugares geográficos móviles, ya que lo que uno cree desde cierto lugar, que es el norte o el sur, deja de serlo si se piensa desde otro sitio o momento. El lugar de la enunciación es fundamental. Y pensaba, ¿no? Que estas fronteras requieren un ejercicio subjetivo también las condiciones para desplazarte, ¿no? Y creo que en los personajes
horizonte hacia el cual caminar, ¿no? Pero que requiere justo de un reposicionamiento, de una desidentificación también, ¿no? En el caso de Joker, desidentificarse de la cárcel, desidentificarse del abandono, de todas estas etiquetas y estigmas, para caminar, ¿no? En el lugar de la frontera a pequeños horizontes, ¿no? Pero que requiere, este ser fronterizo requiere estos desplazamientos también, ¿no? De resubjetivación, reposicionamiento, para ver desde qué perspectiva mirar, ¿no? Y desplazar justo el norte, el sur, la periferia, la frontera. No me quedó muy claro, ahora que preguntabas, o sea, que decías, ¿no? El muro como un punto de referencia, pero además mencionaste el perder la brújula, y eso fue lo que me perdí un poco ahí, o sea, como... Por ejemplo, en el caso de Benny, una vez que y pierde la brújula, en el sentido de sí sabe que está en Tijuana, pero no conoce Tijuana, ¿no? O sea, el punto de referencia también de su propia comunidad. Y un poco tener esta serie de caminatas errantes, ¿no? Y en el caso de Joker, perder el punto de referencia de la cárcel misma, ¿no? En cuanto sale, es como, no, me parece muy fuerte cuando nos comparte Joker, denme unos días más, ¿no? Como, sí, entonces denme unos días más en lo que agarro brújula, ¿no? Sí, ya entendí un poco más. O sea, algo que no hemos comentado y que algo que me gustó, me llamó la atención, me hizo pensar, uno de los grandes temas en la migración es el retorno. Y Benny habla del retorno. Me pareció interesante porque, otro de los conceptos recurrentes, no gran tema, pero conceptos recurrentes en la migración, es esta nostalgia, idealización de la comunidad de origen. Y entonces él dice que en un futuro piensa regresar a la comunidad de origen, que tiene proyectos que desarrollar en la comunidad de origen, ¿no? Entonces está muy presente ese elemento, ese gran tema del retorno, que bueno, interesante también pensar, ¿no? Muchos hablan del retorno y nunca lo materializan, no se vuelve realidad, ¿no? Es esa idealización como de un pasado, digamos, no glorioso, porque saben perfectamente que no es un pasado glorioso, pero al estar lejos, los migrantes tienden a... su realidad la conocen, la viven todos los días en toda su complejidad, ¿no? Con sus aspectos positivos, negativos. Y lo que recuerdan del pasado muchas veces es con esa añoranza, con esa idea de que pues dejaron, no sé, quizás por ejemplo la banda esta infantil de la que habla, de la comida, etc. Y pensar en el retorno, en el caso de Joker, nuevamente es obligado a retornar, no a su comunidad de origen, sí al país donde nació, que realmente no es, o sea, digamos, pues no es, quién sabe qué querrá, o sea, hay que cuestionarnos qué queremos decir cuando hablamos de nuestro país, ¿no? Es el país donde nació, no es el país donde creció. Probablemente la pandilla latinoamericana en donde se movía, bueno, pues era muy latinoamericana, pero no necesariamente era México ni Aguililla. Y en su caso, bueno, nunca se plantea el retorno a, nunca lo platica, ni parece que lo haya considerado el retorno a Aguililla. Pero bueno, retorna al país que lo vio nacer de manera forzada y bueno, y lo que implica, ¿no? El retorno. En su caso es una segunda oportunidad, que en su caso es maravilloso, ¿no? O sea, para él, ¿no? Donde estaba atrapado en una trampa de la cual no podía salir, y ese retorno, que en muchas ocasiones el retorno se ve como un fracaso, no siempre, el retorno planeado no se ve como un fracaso, pero
Muchos otros tipos de retorno sí se ven como un fracaso. Por supuesto, el ser expulsado de los Estados Unidos se ve como un fracaso. El haber sido expulsado de la cárcel también, ¿no? No le dan trabajo, le preguntan si ha estado en la cárcel. Pero bueno, es una segunda oportunidad. El retorno para él es una gran segunda oportunidad para reconstruirse e iniciar su vida. Nuevamente me llama la atención, ¿no?, que hacia el final, pues en toda esa reconstrucción está planeando, ya lo había yo mencionado, pero una vida muy tradicional, ¿no? Tener, su esposa está embarazada, se casó, su trabajo formal, su coche, ¿no? Interesante, creo que ese retorno le haya dado una segunda oportunidad, que normalmente ese tipo de vidas se presentan pues en otra etapa, en otra etapa, ¿no?, en términos de la edad de las personas. En su caso se presenta, y habrá muchos otros ejemplos, pero no es característico de una persona en esas condiciones tener esa segunda oportunidad, ¿no? Y bueno, la tiene, ¿no? Sí, tal vez ese retorno también a la esperanza, ¿no? O sea, como nada me puede detener a partir de aquí, ¿no? Es como tener una esperanza incluso de cambio de trabajo, por ejemplo, ¿no? O sea, esta dignificación del sentirse pleno en su espacio de trabajo y poder pensar en otras oportunidades laborales. Es bueno, claro, o sea, hay un retomar la esperanza de vida, ¿no? Una cosa que yo quisiera comentar, que no es esto que estamos platicando, pero que me llamó la atención, yo no lo vi, pero un elemento con mucha frecuencia en la migración es la discriminación, y no lo vi en estos, o sea, no fue un tema, ¿no? No sé si ustedes lo hayan visto. En el caso, bueno, de Ben sí está, ¿no? Nada más que no fue como explícitamente logrado, pero tiene mucho que ver con cuidarse del nuevo entorno para no ser discriminado a través del lenguaje, ¿no? A través del idioma. Sí. O sea, que se estuviera cuidando para que no decir las cosas mal, o que no se fueran a dar cuenta, quizás, ¿no?, de que esa no era su lengua, para no ser discriminado. Sí. Sí, supongo que sí, pero hubiera yo imaginado que hubiera estado más presente, ¿no? Como es una gran barrera, es una gran frontera, bueno, no sé si frontera, pero una gran barrera, un gran obstáculo en la vida de los migrantes, el vivir la discriminación y los impactos que eso tiene, pues, en sus vidas, en sus emociones, en sus confianza en sí mismos, etc., ¿no? Pero bueno. Ahora, tal vez la pregunta que voy a hacer va a ser un poco ilusa, pero, a ver, ¿por qué a nivel justo de sistemas económicos, sociopolíticos, por qué la frontera, pues? ¿Por qué crear frontera? Bueno, las fronteras existen desde hace mucho tiempo, ¿no? Y las fronteras nacionales se fueron creando y se han ido modificando, y de alguna forma, estoy entrando en un terreno que no es totalmente de especialidad, pero que más o menos lo conozco, y por lo general, no siempre, pero por lo general las fronteras lo que hacen es identificar que sí y que no pertenece a una nación, ¿no? Cuando estamos hablando de fronteras nacionales, ¿dices? O en general, porque estoy pensando en fronteras nacionales, ¿no? ¿Quién sí pertenece? Y también en otro tipo de fronteras, quién sí pertenece y quién no pertenece. Pero en el caso de las fronteras nacionales, pues es eso, ¿no? El crear un Estado-nación con una cierta lógica, que por supuesto hay mucha heterogeneidad dentro de eso. En nuestro país hubo un gran esfuerzo al inicio del siglo XX por hacer homogénea a la sociedad, porque todos habláramos español, porque todos fuéramos de una raza mestiza,
etcétera, ¿no? Un conocimiento único respecto a la historia y que todos identificáramos eso, ¿no? En el caso, por ejemplo, pensando en los Estados Unidos, con una historia mucho más corta en el tiempo, muchos de los rasgos distintivos de la identidad nacional tienen que ver con el territorio, ¿no? Entonces ellos, en los Estados Unidos, por ejemplo, le dan mucha importancia a los parques nacionales, a la naturaleza que tienen, a todas esas, ¿no? Yosemite o Yellowstone o los lagos o así. La naturaleza juega. En nuestro caso, creo yo, un aspecto crucial de nuestra identidad nacional pues es nuestra historia, ¿no? Nuestra historia tanto prehispánica como colonial, como del mundo moderno, ¿no? Pero bueno, es eso, creo yo que crear fronteras es quien sí pertenece y quien no pertenece, ¿no? Y los idiomas es una historia similar, o sea, tú hablas el idioma bien, ¿no? Eres nativo, perteneces, no hablas ese idioma, no perteneces. Étnicamente también se hacen fronteras en términos étnicos, en términos de clases sociales también existen las fronteras, ¿no? Y son difíciles, en todos esos diferentes aspectos son difíciles de cruzar esas fronteras y a veces uno nunca llega a sentirse plenamente incluido cuando cruza esas fronteras, ¿no? Es lo que yo comentaría. Creo que también, volviendo a la cuestión identitaria, justo tiene que ver esto mismo que decía Laura, ¿no? Con cercar un espacio donde pareciera que están los que son comunes a mí, ¿no? Los que son parecidos a mí, y cercar este espacio justo para que queden fuera aquellos quienes piensan, parecen ser distintos, ¿no? Y que tiene que ver este acercamiento también con el reconocimiento de qué vidas pueden ser, lo dice Judith Butler, qué vidas son dignas de ser lloradas, ¿no? Cuáles vidas quedan dentro de este cerco que tienen derecho a ser lloradas, que su vida vale ser defendida, que su vida vale ser dignificada, y quien quede fuera de esta frontera no tiene derecho al sostenimiento de la vida, ¿no? Creo que es sí esta complejidad que pasa por el sostenimiento del poder, del status quo, ¿no? Del reconocimiento de quienes podrían conservar ese poder también identitariamente, y de esta cuestión muy fuerte, ¿no? Del derecho, de lo que Judith Butler llama como el derecho a ser vidas duelables dentro y fuera de los márgenes, ¿no? De este reconocimiento de qué cuerpos importan también, ¿no? Y justo lo decía Adel, ¿no? Qué cuerpos pueden ser desechables. Ese establecimiento de fronteras pasa por esa dignificación de quien queda dentro de mi frontera, ¿no? Y por la desechabilidad de quien queda al margen de esa frontera, ¿no? Creo que lamentablemente se construyen estas fronteras físicas, pero que tienen que ver con este traspasar de los cuerpos que importan o no importan dentro de mi frontera, ¿no? Va más allá de eso, lo que implica el traspasarlo, ¿no? Sabemos estos alambres, ¿no? Que sabemos que lastiman, que cortan, que castigan, pues, ¿no? Sí, que transgredan, ¿no? La frontera. Quisiéramos ver si hay algún comentario en streaming, si ustedes pueden también compartir, quieren compartir preguntas, comentarios. anímense. Isabel, si quieres compartir algo. Bueno, sí, pues justo estaba pensando mucho también en esto de las fronteras, como esto que se comentó hace poquito, y cómo quizás también la creación de las fronteras, por lo menos en América Latina, tiene como una genealogía súper diferente y súper, quizás hasta más violenta que la que tienen los estados europeos, y que si bien como que sí tienen esta intención de homogeneizar, de imponer como una cultura y
también los estados europeos, pues justo aquí en México, como precisamente no todo el mito del mestizaje, que también como que nos hace invisibilizar mucho el racismo, por ejemplo, ¿no? Como en este mito de que somos iguales y que por lo tanto no hay, o sea, que hay clasismo, pero que no hay racismo, ¿no? Y en ese sentido, pues también se van, o sea, como esta necesidad también de nombrar las luchas y de nombrar las complejidades que viven, pues precisamente como la heterogeneidad de pueblos que viven en este país, pues se vuelve también muy complicado, ¿no? O sea, como desde dónde nombrar, desde dónde sostener como esa lucha y esa identidad, cuando justo hay como toda una estructura que dice que no hay diferencias, ¿no? Cuando en realidad sí las hay, y que también esas diferencias son sumamente valiosas, ¿no? O sea, que no hay por qué tenerles como rechazo a la diferencia, pero no sé, como que siento que se ha vuelto súper complejo ese tema, ¿no? Recordé mucho a Yasmaya Aguilar, que dice que en realidad los pueblos originarios son naciones sin estados, y justo, ¿no? Cómo se establecen esas naciones, en qué parámetros, y si esas naciones a veces buscan justo fronteras para crear como una base identitaria, pero si se está jugando también como este lado quizás más hegemónico, ¿no? De realizarse como un estado que pone fronteras, que pide pasaporte. O sea, no sé, creo que se vuelve súper complejo, pero sí es un tema que me parece súper interesante, y que sobre todo en la migración y que está aquí en México, ¿no? O sea, pensaba también tengo un amigo que justo es lingüista y que se dedica también como a defender a un montón de personas que por hablar otros idiomas son castigadas, y así de que se roban algo de un Sanborns y pasan 10 años en la cárcel porque no supieron, a nadie le interesó su caso, no pudieron pagar un abogado, no saben hablar español. Y justo dice como en Mije hay como, no sé, muchísimas variantes del mismo Mije, como 300 variantes, y que muchas veces ni siquiera se entienden entre ellos, ¿no? Entonces, eso es lo que es como súper, no sé, bueno, a mí me vuela la cabeza, y también como la deuda histórica que tenemos, pues como con todos los idiomas que se hablan en este país, y que, pues no sé, justo en la cuestión migratoria se complejiza muchísimo. Y ya. A mí Pisa, ¿verdad? No. Sí. Me hace pensar también en las fronteras como una construcción narrativa, ¿no? Justo creo que Laura mencionabas también esta construcción del Estado-Nación, de la historia, ¿no? Y justo cuando yo veía los episodios me cuestionaba esta construcción de la historia única, ¿no? De los mitos fundantes, de las historias únicas. Por eso hablaba justo de la parcialidad de estas otras historias que no se cuentan, ¿no? También en la importancia de esta construcción narrativa que delimita fronteras también, ¿no? Entre las identidades, las geografías, ¿no? A eso iba también con la importancia de reposicionar desde dónde se cuentan las historias y su parcialidad, que es otra forma de construcción de fronteras, ¿no? Las narraciones y la historia como mito fundacional, ¿no? Yo de algunas de las cosas que se han dicho respecto a la frontera, tú, Isa, decías, bueno, son diferentes las fronteras, creo que sí decías algo así, ¿no? Las fronteras en América Latina, y hacías el comparativo con Europa. Creo que aquí vale la pena poner ahí el elemento, y bueno, habrá que trabajarlo con más cuidado, pero a mí me llama mucho la atención cómo los Estados Unidos, siendo un mismo país, la frontera al sur es completamente diferente que la frontera al norte, ¿no? La frontera, me refiero a la frontera que tiene Estados Unidos con México y la frontera que tiene Estados Unidos con Canadá. Y bueno, ahí hay un elemento nuevamente económico, que es la gran disparidad en el grado de desarrollo de estos dos países fronterizos, ¿no? Que hacen frontera con los Estados Unidos.
¿Por qué tienen una cantidad de muros y una cantidad de púas y una cantidad de obstáculos con México? Pues porque es un país de mucho menor grado de desarrollo que los Estados Unidos. Hay mucha más, y toda América Latina que quiere llegar a los Estados Unidos tiene que pasar por México, o sea, hay otro tema, ¿no? El tema del tránsito. Pero estos grandes diferenciales en los grados de desarrollo seguramente juegan un papel importante en qué tan marcadas son físicamente esas fronteras, ¿no? Porque los canadienses no están desesperados por cruzar la frontera de los Estados Unidos, como si ocurre con un contingente fuerte de latinoamericanos. Y seguramente algo similar pasa en Europa. Bueno, desde cuando se eliminaron las fronteras, así con aduana, ¿no? Debe su pasaporte, etcétera, en los diferentes estados nacionales en Europa, porque lograron, bueno, las cosas cambiaron, pero además, o sea, otras cosas cambiaron, pero además tienen grados de desarrollo similares, ¿no? Y entonces, pues creo que también eso agrega algo a toda esta discusión, ¿no? No sería lo mismo, no es lo mismo estar en la frontera, invento, ¿no? Bueno, o sea, no invento, pero pongo el ejemplo, entre Portugal y España. Ser un migrante, o sea, vivir la frontera no va a ser lo mismo, va a ser sería otra cosa. Ni siquiera estaríamos en esta discusión porque no hay frontera, además, hay un letrero, ¿no? Sí, en ese sentido, digamos, ¿qué implica Tijuana como tal, ¿no? ¿Qué es vivir en Tijuana? ¿Cómo lo leen ustedes? Pues yo inmediatamente pienso en estos dos grados de desarrollo, ¿no? Yo no he vivido en Tijuana, sí he vivido en San Diego y he cruzado varias veces la frontera, y son dos mundos, ¿no? Inmediatamente en cuanto uno cruza, son dos mundos muy distintos y pensado así en grados de desarrollo se refleja en todo, ¿no? En la informalidad, en las calles del lado de Tijuana, en la pobreza, en las farmacias que hay en cada 2 metros, en los baches en las calles, en el tráfico, en el ruido, en la comida, por supuesto, ¿no? Y es como, me parece una división muy violenta, ¿no? Los extremos, o sea, son muy fuertes, los extremos que hay ahí, los contrastes, porque no necesariamente en el resto de México hay esos contrastes así, uno al lado del otro, ¿no? Y ahí es ese contraste muy marcado, ¿no? Yo debo decir que a mí me sorprendieron los episodios justo porque muestran otra cara también de Tijuana, ¿no? Cuando yo pensaba en Tijuana, pensaba en la lucha contra el narco, ¿no? Que se ha exacerbado desde el periodo calderonista, ¿no? En los cuerpos colgados también, ¿no? Con esta estética del horror también, ¿no? Con esta necropolítica que habita en Tijuana, ¿no? Y cuando yo vi esta otra Tijuana, ¿no? También llena de muchos contrastes, también de muchos desplazamientos, de mucha gente habitando en la calle, de muchas fronteras, pero justo me preguntaba, ¿dónde está esta otra Tijuana, ¿no? La del narco, la de esta violencia estética, que no quiere decir que no haya violencia en esto que vimos, también arquitectónica y espacialmente, pero pensaba que se muestra un contraste, también un matiz, ¿no? de toda esta violencia que sabemos que existe en la frontera y que también es parte de este negocio de lo que cuesta ahora también, de lo que cuestan los cuerpos muertos, ¿no? Desde este régimen necropolítico, ¿no? Del narco, en donde justo se manejan muchísimos intereses entre el Estado y el narco. Entonces, creo que es una frontera pues muy compleja, justo, ¿no? Por la violencia que se despliega espacialmente y en las corporalidades, ¿no? También es una violencia que repliega a los cuerpos, ¿no? O sea, pensar en el paisaje y en el clima que repliega también, ¿no? El sol que repliega a los cuerpos en sus casas, pero también la violencia que habita los espacios, ¿no? O sea,
Pensaba justo en el establecimiento de las fronteras a nivel del paisaje, ¿no? Cómo cambia. Tengo una compañera que trabaja mucho en la frontera y el paisaje, y cómo también el poder incide en explotar determinado tipo de paisaje, ¿no? No es lo mismo el desierto que el río, ¿no? Qué tipo de explotación y qué tipo de negociaciones y negocios subterráneos se pueden hacer desde el desierto, ¿no? Y del otro lado, desde los ríos y la explotación de los recursos, ¿no? También creo que pasa justo por este establecimiento y este despojo del territorio y del uso del suelo y del paisaje, ¿no? En la diferenciación de las fronteras que ya Laura también mencionaba. Sí, totalmente. Incluso justo también se ve un crecimiento de la industria fuerte, ¿no? O sea, hablando de contrastes, ¿no? Como el contraste justamente de la forma de habitar las calles desde una pobreza tremenda hasta al mismo tiempo tener a la gran industria médica, ¿no? Crecer muchísimo. Bueno, pues queremos invitarles también a mañana, el día de mañana, a acompañarnos a la última charla que va a estar dedicada a la música del habla, las migraciones en el lenguaje, a través de los capítulos de Mañanga Como y Algún Día. Y pues bueno, justamente vamos a estar en compañía del maestro Mañanga y nos va a dar una clase magistral de afromoderno. Entonces, pues están súper invitadas, es entrada libre, pues les esperamos por supuesto por acá. Esto va a ser a las 11 de la mañana. Y el domingo 28 en la sala Miguel Covarrubias pues está la ya bien conocida función del taller coreográfico de la UNAM a las 12:30 de la tarde. Y Sara Matriguer va a estar, digamos, colaborando con este encuentro a manera justamente de clausura, presentando su pieza coreográfica llamada Forward, que habla de los distintos matices de la migración, del fenómeno de la migración. Entonces, y bueno, además van a tener varios estrenos en esta función que va a estar muy, muy interesante con coreógrafas invitadas. Entonces, pues les hacemos también la invitación a que disfruten de la danza este domingo. Y bueno, pues con esto cerramos el día de hoy. Les esperamos mañana. Muchas gracias. Laura, gracias Erendia. Gracias. También enviamos pues un abrazo y un agradecimiento fuerte a Benny y a Joker, a todo el equipo de TV UNAM, a todo el equipo de Danza UNAM, por supuesto, a Evoe Sotelo, gracias por crear justamente cuerpos migrantes con este impulso colaborativo. Y pues bueno, a todo el equipo del Salón de Danza y al Servicio Social de la Cátedra Gloria Contreras, que bueno, pues cabe decir que son equipos que brindan su amor por la corporeidad danzante. Gracias. Muchas gracias.